Saludos, queridos y santos hermanos, hermanas, familiares y amistades que le dan seguimiento a estas palabras que están siendo traídas. El domingo 4 de abril de este año 2021 le dimos comienzo a esta serie de mensajes con el tema, una pregunta: ¿conoces tú a tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? Y luego le dimos continuación el domingo 11 de abril de este año. Hoy, día 18, domingo 18 de abril, continuaremos con la tercera parte de este mismo mensaje, donde la semana pasada quedamos en Primera de Corintios capítulo 5, en los versículos 11, 9 al 13. La semana pasada hablamos del versículo 9 y 10. En el día de hoy continuaremos hablando de los versículos 11 al 13. La semana pasada, los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: le he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Pero luego dice en el versículo 10, este es el versículo 9, no necesariamente con los fornicarios de este mundo, porque en ese caso sería necesario salirnos del mundo para no juntarnos con ellos. Pero eso no juntarse no significa que no estemos en el mismo lugar a la vez. Con eso que el Señor nos alerta, porque son los enemigos más peligrosos. Porque es como vamos a ver en el día de hoy lo que David dice, de que si él hubiera sabido, bien sea que era un enemigo conocido, que se hubiera sabido que es un enemigo realmente de él se hubiera ocultado si no quería enfrentarlo, como lo veremos. Vamos a continuar en el día de hoy este mensaje, lo que el apóstol Pablo le dice a los santos hermanos de la iglesia de allí de Corinto, pero que no lo dice a todo ahora. Bendito el nombre del Señor. Pablo le dice: más bien le escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermanos o hermanas, bendito sea, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Alabado sea el Señor. Porque si él, dice el apóstol Pablo, si yo estuviera hablándole a ustedes de esos fornicarios del mundo, fuera necesario que salieran del mundo. Pero yo le estoy diciendo con esto que tienen el título de hermanos y hermanas, pero no lo son. Son agentes encubiertos de Satanás en la iglesia del Señor. Y el Señor permite esto, porque el Señor quiere probarnos, a ver si realmente nosotros le queremos servir a Él o no le queremos servir. Porque las palabras están ahí en su santo libro. El manual, como le llama un hermano, un querido hermano, que trae unos mensajes diarios, cortos pero muy contundentes. Bendito sea el Señor. El manual donde nosotros vemos la voluntad de Dios allí, en ese santo libro de Dios, lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios y lo que no debemos hacer para no desagradar a nuestro Dios, que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor. Por lo cual Pablo dice ahora en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, los que están fuera de la iglesia, los que no pertenecen al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Esa es la pregunta que hace. Y dice en el versículo 13, porque a los que están fuera juzgará Dios. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Pero ahí que está el caso. Cuando el Señor dice quiten a ese perverso, puede ser alguien que tenga autoridad en la iglesia, que el pastor le haya dado autoridad para que ayude también allí. Entonces, si se ve que esa persona está incurriendo en errores voluntarios, porque las palabras están ahí, las palabras de Dios están ahí,
nos dicen lo que nosotros debemos hacer, lo que no debemos hacer y para qué el Señor nos llamó al ministerio. El Señor no nos llamó al ministerio para que hagamos lo que a nosotros nos dé la gana. Si hemos sido llamados por el Señor al ministerio para hacer la voluntad de Él. La voluntad del Señor Jesucristo como Él hizo la voluntad de su amado Padre. Bendito el nombre del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en los versículos 16 al 18, el Señor dijo, la doctrina que yo le he venido a traer no es mía, sino de aquel que me envió, la del Padre que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si yo hablo de parte de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, los siervos de Dios que le hablamos a nombre del Señor, por la unción del Espíritu Santo, si realmente quieren hacer la voluntad de Dios y tienen la Biblia en la mano, solamente tienen que mirar a ver si lo que se le está diciendo es así, porque todo lo que está escrito en ese santo libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Tanto el apóstol Pablo, en segunda de Corintios, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 dice que todas estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 19 a 21, él comienza diciendo, porque los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así nosotros hoy, en día, los ministros que el Señor nos ha llamado para predicar su evangelio, su único evangelio, que Él dijo en Mateo 24, y será predicado este evangelio, no los evangelios, no, este evangelio, único evangelio, que fue el que predicaron los apóstoles de Cristo. Bendito sea el Señor. Ese fue el que predicaron los apóstoles de Cristo y por eso no dividieron la iglesia en grupos, en parcelas como hoy lamentablemente está la iglesia dividida. Alabado sea el nombre del Señor, como los partidos políticos, cada uno con un grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Continúa diciendo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Quiten de en medio de ustedes ese perverso. Alabado sea el Señor. Pero debemos recordar y tener bien presente que ellos no son enemigos personales nuestros. Lo que le creemos al Señor y creemos lo que Él dice en su palabra, que no le quitamos ni le añadimos, porque hay problema el que lo hace. Si le quita tiene problema y si le añade tiene problema. Tenemos que decir las cosas como son con la inspiración del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se encargue de convencer a aquellos que escuchan esta palabra. Porque nosotros no tenemos poder de convencimiento. Si yo tuviera poder de convencimiento, lo he dicho muchas veces, no hubiera un familiar mío, ni un amigo mío que no fuera cristiano. Pero nosotros sembramos, como el agricultor, siembra la semilla en la tierra y ya no puede hacer más nada por ella. El Señor se encarga de que esa planta que fue sembrada o esa semilla que fue sembrada fructifique. Así mismo también en nosotros damos la palabra y el Espíritu Santo que se encarga de convencer a aquellos que realmente quieren buscar verdaderamente la verdad de Dios, no la mentira de los hombres. Aquellos que se prestan a Satanás para que lo utilice para mentir, para engañar, para desacreditar el Evangelio de Jesucristo. Muchos hoy no quieren venir al Evangelio de Jesucristo porque dicen que los pastores son todos unos ladrones. Pero realmente aquí Pablo dice, sí, que no se junte con los ladrones. Pero ¿qué es lo que se roban eso? ¿Qué es lo que se roban? Lo más preciado para Dios, que son sus palabras. En Daniel capítulo 11, bendito sea el Señor, y versículo 32. Pero primeramente vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos capítulo 16, sí. Versículo 17 y 18. Él dice, apártense de todo aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Apártense de todo aquello. Engañadores, dice el apóstol Pablo allí. Bendito sea el Señor. Nos manda a apartarnos de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves, palabras de lisonja,
engañan a los corazones de los ingenuos. Y el apóstol Pablo y Daniel en el capítulo 11 dice quiénes son esos lisonjeros y también quiénes se dejan engañar y por qué. ¿Por qué se dejan engañar? En ese capítulo 11, la primera parte, vamos a dividirlo en dos partes, parte A y parte B. En la parte A dice que estos son los que abandonan el pacto que hicieron con su Dios. Estos que abandonan el pacto que hicieron con su Dios son engañados. Porque aquellos vienen con lisonja y los engañan. Bendito el nombre del Señor. Se dejan engañar porque ellos abandonaron el pacto que hicieron con su Dios. El día que tú te bautizaste, hermano y hermana, hiciste un pacto con Dios para obedecer su palabra, para oír la voz del Espíritu Santo. Porque recordemos, y esta palabra yo la traigo casi en todos los mensajes, que el Señor le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Muchas cosas tengo que decirles a ustedes, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía. Él le dijo en una ocasión: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Mientras yo esté aquí, ustedes se han llenado su corazón de tristeza porque yo le dije que me tengo que ir. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y efectivamente, cuando el Señor ascendió a los cielos, entonces le envió el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante los apóstoles comenzaron a predicar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya fueron otros de ahí en adelante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la segunda parte de ese versículo 11 de Daniel, dice que aquellos se dejarán engañar con lisonja. Pero ¿quiénes son los que abandonan el pacto santo? Que hacen lo que le da la gana y no lo que su Señor le ordenó hacer. Si fue el Señor que te llamó al ministerio, si no fue que te enganchaste a ministro o un concilio te nombró pastor. Los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, con nuestras fallas y debilidades, porque no somos perfectos. Tenemos fallas y debilidades y por eso estamos en la presencia de Dios pidiéndole misericordia cada día y compasión. Pero sí pidiéndole que nos ayude a hablar las verdaderas y auténticas palabras de Él. Lo que está ahora en este nuevo pacto, lo que el Espíritu Santo trasladó a este nuevo pacto, que también muchos queridos hermanos se rehúsan a creer, pero naturalmente lo que no le conviene. Lo que no le conviene por su apetencia personales, por su egoísmo, porque lo quieren todo para ellos, quieren todos los días para ellos. Pero ese primer día de la semana, como el Señor anunció en Levítico capítulo 23, versículos 38 y 39, que además de ese día de reposo que Él apartó para Él, en Génesis capítulo 2, y que Él le dio al pueblo de Israel para que guardaran ese día de reposo en la solemnidad total, de que era tan serio el guardar ese día, o tan importante, o tan peligroso violarlo, que alguien, porque lo encontraron recogiendo leña un día de reposo, lo apedrearon y murió. Pero ahora el Señor, es lo único que el Señor ha hecho, es quitar en Colosenses capítulo 2, por boca del apóstol Pablo, las cosas que no eran contrarias, Él las clavó en la cruz, pero no el día de reposo, porque también el Señor guardaba el día de reposo. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, dice que el Señor iba allá a la sinagoga de los judíos y se reunía el día de reposo como era su costumbre. Pero ahora, cuando el Señor Jesús resucita, alabado sea el Señor, ese día entra en vigencia este nuevo pacto. Y ahora nosotros no podemos hacer como están haciendo muchos queridos hermanos, que son tan celosos de ese día de reposo, que están igualitos que los fariseos, que lo condenan todo. Bendito el nombre del Señor. Yo no le predico a nadie ese día, ese sábado que predican nuestros queridos hermanos los adventistas. Bendito sea el Señor. Pero el Señor dice en Romanos capítulo 14 que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Por eso no voy a hablar, no voy a abundar mucho en esto, sino en esa parte. Pero ya que toqué esto, tengo que decirle que sí, que los discípulos
se reunían el primer día de la semana, como dice allí en Levítico, que también el octavo día sería también día de reposo solemne, igual que el séptimo día. Pero ahora nosotros no podemos contar el octavo día como número 8, sino como número 1. Primer día de la semana, para que el día de reposo vuelva a caer en sábado. Por ejemplo, el domingo, día primero, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, y entonces sábado 7. Vuelve y cae otra vez en séptimo día, ese día que el Señor apartó para él. Y él le llamó mis días de reposo. En Ezequiel capítulo 20, ahí está donde el Señor dice, pero muchas veces, no sé cuántos versículos utiliza para decir, y violaron mi día de reposo, y por eso yo le envié el castigo, y por eso esto y por esto. Y termina diciendo entonces, por lo cual, en el capítulo 20, versículo 25, por lo cual yo le di decretos y estatutos que no eran buenos. El mismo Señor Jehová reconoce que esos estatutos que Él le dio, y mandamientos, y estatutos y decretos, no eran buenos. ¿Por qué? Porque eran pena de muerte que había ahí en esos decretos. Ya el Señor quitó la pena de muerte. Bendito sea el Señor, para que cualquiera que haga cualquier cosa en ese día, bendito sea el Señor, que no sea por ambición, porque el patrón le diga, mira, tú no, el próximo domingo que es libre, pero mira, si tú quieres, bien, que te lo vamos a pagar doble, pues necesitamos, pero si tú quieres. Porque día libre de reposo, en este país se lo hacen guardar a la gente a la mala, pero en Estados Unidos si tú quieres guardarlo, si tú quieres trabajarlo. Nadie te puede obligar a que tú trabajes ese día. Nadie te puede obligar, ni te pueden votar porque tú no lo trabajes. Pero hay muchos que quieren no solamente los 6 días que el Señor le dijo, aleluya, 6 días trabajará, pero el séptimo día es mío, para que ustedes me adoren. Bendito sea el Señor. Y yo no le predico a nadie el sábado adventista, yo le predico el primer domingo, el primer día de la semana, que es el domingo, día de la resurrección de Cristo, cuando los apóstoles allí en el capítulo 20 de los Hechos, del versículo 7 en adelante, allí podemos ver que sí, que ellos los celebraban ese día. La Pascua del Señor, que es la Santa Cena. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo sabemos que no era 2 horas o 3 horas como hacemos nosotros ahora y que los hermanos se cansan y quieren que tan pronto el pastor termina de predicar salen como una estampida corriendo para su casa, que duraron las 6 días de la semana en la casa? Y no quiere estar ni siquiera un momentito para despedirse de los hermanos, hablar un poquito con los hermanos, si un hermano quiere decirle algo, preguntarle algo. Bendito el nombre del Señor. Allí dice que el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y estaba en una tercera parte. Un joven llamado Eutico que estaba en una ventana se cayó, se durmió y cayó muerto. Pero Pablo descendió y dice que lo abrazó, se tiró encima de él y oró al Señor para que le devolviera la vida, y él le devolvió la vida a ese joven que estaba declarado ya muerto. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso el apóstol Pablo dijo, bueno, se me están durmiendo ya los hermanos, vamos a dejar esto hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí y vámonos cada quien para su casa? No, Señor. El apóstol Pablo alargó el discurso hasta el alba, hasta el amanecer, por lo cual vemos que sí, que los discípulos guardaban, pero no el sábado adventista. No, y me disculpan los hermanos adventistas, porque son hijos de Dios y yo no soy quien para juzgarle. Bendito el nombre del Señor. El Señor es el que va a decir quién lo está haciendo bien o quién no lo está haciendo bien. Bendito sea el Señor, porque dice que el que lo hace para el Señor lo hace, y el que no lo hace para el Señor no lo hace. Pero es para el Señor Jesucristo ahora, porque estamos en la dispensación de la gracia, no en la de la ley. Bendito sea el Señor. Aunque no estamos sin ley como muchos creen. Porque hay muchos que creen que ya no, que no tienen que guardar nada. Pero ¿sabe qué? Ese es el 4º mandamiento. El que tiene, después de los primeros 3 mandamientos, que cogen 7 versículos, que son todos exaltando la grandeza de Dios, y donde el Señor nos prohíbe arrodillarnos ante ídolos y todas estas cosas, todos esos mandamientos, que solamente a un solo Dios adorará. El que tiene más versículos es el 4º mandamiento, que es el día de reposo. Tiene del versículo 8 al versículo 11. Después todos los demás mandamientos, los otros para completar los 10, tienen un solo versículo. 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y un solo versículo. Y así sucesivamente. Y a muchos hermanos de mi propia congregación yo le digo, un día un hermano me dijo, no hermano, es que no estamos bajo la ley. Yo le dije, ajá, pues está bien.
Pues mire, Santiago dice que el que viola un solo mandamiento de eso, Santiago capítulo 2:10, el que viola un solo mandamiento, lo echa a perder todo. Es culpable de lo demás. Ahora, ¿usted cree que usted no está bajo la ley? No, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pablo dijo que él no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, es un mandamiento que el Padre dio. Vamos a ver, si tú dices que ya no estamos bajo la ley, pues entonces mata. Porque hay un mandamiento que dice no matará. Roba, porque hay un mandamiento que dice no robará. Adultera, porque hay un mandamiento que dice no cometer adulterio. Entonces, hermano, tenemos que pensar lo que vamos a hablar. Y es mejor que nos callemos la boca si no sabemos lo que vamos a hablar. Yo mismo le pido cada día con temor y temblor al Señor que al yo presentarme aquí para traerles estas palabras a ustedes, las traiga con temor y temblor. Y si cometo una falla, un error, como ahora mismo voy a corregir uno, y una hermana que en una ocasión también, esa misma hermana, yo cité una escritura, un versículo bíblico. Lo que yo dije, la Biblia lo decía, pero no ahí donde yo lo cité. Yo cité a Romanos 8:28 y lo que yo dije es en Romanos 5:1, que lo decía. Y ella, la hermana me dijo, hermano, su mensaje estuvo muy bueno, pero usted citó un versículo que realmente no era ese. Lo que usted dijo no era ahí que va, sino en Romanos 5. Y yo le di muchas gracias, hermana. Y la semana siguiente yo restituí eso, le pedí disculpas a todos y dije, hablé un versículo bíblico mal. Lo dije, la Biblia dice lo que yo dije, pero no ahí donde yo lo cité. Y ahora en esta semana que transcurrió, yo dije, hablando de los apóstoles, de lo que escribieron, de aquello que Dios les dio facultad para escribir, yo dije solamente, fue Juan que escribió que fue apóstol, pero Lucas no era apóstol, ni Marco era apóstol, ni Mateo era apóstol. Me equivoqué ahí porque sí, Mateo era apóstol. Mateo el publicano dice allí entre los 10, en el capítulo 10 de Mateo, del Evangelio de Mateo, allí se menciona que sí, que Mateo era apóstol, por lo cual pido disculpas, porque dije en la semana anterior que de lo que Dios le dio facultad para escribir, porque ellos eran 12, pues con Pablo fue completado el número 12, y el Señor solamente le dio facultad para escribir a 5. Y yo dije que entre eso, pues no solamente era Juan, porque Mateo que escribió no era apóstol, ni Lucas, ni Marcos, pero sí, Mateo sí era apóstol. Bendito sea el Señor, por lo cual pido también disculpas por esta ligereza que tuve al decir estas cosas. Y cada día tendré más cuidado al traer la palabra a estas redes que le puede llegar a mucho y le está llegando a mucho, y le doy la gracia a aquellos que le dan seguimiento a esta palabra que han sido traídas por estas redes. Y les ruego a aquellos que me disculpan porque la letra que de lo que me están siguiendo yo no la puedo distinguir, porque ya mi vista no está, aún con estos lentes no veo esas letras pequeñitas, no las veo, por lo cual le doy la gracia a todos los que le dan seguimiento a la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo le doy la gracia y les pido que también ustedes sean portavoces, de que le digan a los demás que también se inscriban, bendito sea el Señor, para que escuchen este mensaje y le llegue y se los reenvíen, porque yo estos mensajes yo se los reenvío a los que están en la lista de difusión que tengo yo, que son 100 y pico de miembros, bendito sea el Señor, pero no a todos. Yo les reenvío a los que no están en la lista de difusión y también a muchos hermanos en Estados Unidos, en España, en Italia. Está llegando este mensaje a muchos otros queridos hermanos que también le están dando seguimiento a estas palabras. Continuamos entonces. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 13. Estoy en 1 de Corintios, el capítulo 5 de 1 de Corintios. Porque a los que están fuera, ya yo dije estas palabras, los jugará, quiten de en medio ese perverso. Pero debemos recordar y tener presente, lo repito nuevamente, que ellos no son enemigos personales nuestros. Quizás nos aman mucho, piensan que nos aman, y nosotros pensamos que lo amamos y que ellos nos aman también a nosotros. Alabado sea el Señor. No son enemigos personales de lo que creemos, de lo que le creemos a Dios y a su palabra, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Ellos se convierten en enemigos de nuestra alma. Bendito sea el Señor, porque tratan
de que los verdaderos creyentes en Dios le imitemos a ellos, violando la palabra. Como hay muchos que están violando la palabra. Que Dios dice que no a esto y ellos dicen que sí. Y yo le aconsejo a cualquier hermano, se lo aconsejo de corazón, que se muerdan la lengua. Antes de decir que algo que está escrito ahí no es así, sino como ellos dicen. Porque ese es el único pecado, dijo el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El único pecado que no será perdonado ni en este siglo, que lo dijo el Señor, ni en el venidero, lo que han pasado y en este siglo que estamos presentes, el que blasfema contra el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo se equivocó y él que sabe cómo debe hacer la cosa en la iglesia del Señor, es una blasfemia que es imperdonable, dijo el Señor Jesucristo. Dijo, cualquiera que hable de mí, del Hijo del Hombre, como se hacía llamar, y se arrepiente, tendrá perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de condenación eterna. Bendito sea el Señor. Alabado el nombre del Señor. Hay que tener cuidado ya con esos que están marcados, porque esa es otra cosa. El Señor nos selló con su Espíritu cuando fuimos bautizados. Pero hay muchos que se han dejado marcar con la marca. Y tantos hermanos que tienen temor al 666 y a la marca de la bestia. La marca donde el Señor selló lo de él en la frente. Porque ahí que está el corazón que Dios quiere que tú le des a él. No este que bombea la sangre. Que también bombea sangre para el cerebro, para donde está el verdadero corazón. Donde Dios graba en su palabra. Donde Dios la graba ahí. Que se irán al cielo contigo. Porque el espíritu que sale de ti, que está el Espíritu Santo mezclado con tu espíritu, que te lleva, que te catapulta al cielo. Y allí tú te vas a llevar lo que Dios te grabó y lo que hiciste. Como dice en Apocalipsis capítulo 14, 13 o 13, 14. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Pero este corazón no se pudre, hermano. Eso es lo que hace que bombea sangre. Y muchos se llevan la mano, hijo mío, dame tu corazón. No, dame, ¿por qué el enemigo te quiere marcar ahí también? Porque el que el enemigo marca ahí, lo domina. Todo lo que hace lo hace para Satanás, no para Dios. Como Pablo dice en 1 Corintios, alabado sea el Señor, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, para aquellos que se nombran ellos mismos apóstoles. Bendito sea el Señor. Pablo dice allí que ellos son apóstoles del diablo. Así mismo Pablo no tenía pelo en la lengua. Son apóstoles del diablo, porque ellos se visten de ángel de luz, como Satanás también se disfraza como ángel de luz, pero sus obras es que indican quién es quién. Las obras que hacen, todo el que contradice la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo dejó como mandamiento en su iglesia, ese no le está sirviendo al Señor. Le está sirviendo al mismo diablo. Bendito el nombre del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Léalo, 2 Corintios capítulo 11, 13 al 15, para que ustedes vean. Y en el Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, en el capítulo 2, allí, versículo 2, el Señor dice, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y lo has hallado mentiroso, porque no lo son, porque la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y ya están ocupadas con los 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, están ya ocupados esos lugares. Y ahí se les puede poner como ponen en las industrias, que tú vas a buscar trabajo y hay un letrito que dice no vacante. Ahí hay no es que está escrito así como yo digo, pero sí, podemos decir que hay un lugar que dice no vacante. Porque ¿quién tenía más mérito para que le siguieran el apostolado de Pablo que Timoteo y Tito? ¿Quién tendría más mérito? Hay algunos de estos que están por ahí voceando y diciendo que ellos son los grandes. Tendrían más mérito que que Timoteo y Tito para que Pablo lo ungiera como apóstol en lugar de él. No. Bendito sea el Señor. Él lo estableció como anciano en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. El 14. Volvemos a 1 Corintios 14, dice. Después de corregir, alabado sea el Señor, la manera desordenada, alabado sea el nombre del Señor. Perdón. En 1 Corintios 14 ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor quiten, dice el 13, quiten a ese de en medio de ustedes. Pero ¿sabe lo que termina diciendo? Pero no lo tengan como enemigo. Trátenlo como hermano. Bendito sea el Señor. Eso también lo dice también en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3. Después de decir que aquellos que andan no haciendo nada,
Bendito sea el Señor, entremetiéndose en lo ajeno. Dice que sosegadamente coman su propio pan, porque lo que quieren comer es el pan del otro. Y termina diciendo el apóstol Pablo en esa escritura: no lo tengan por enemigo, apártense de ellos, pero no lo tengan como enemigos, sino amonétenle como hermanos, a ver si quizás se arrepienten y cambian de opinión. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 14. Yo no voy a traer los 40 versículos que tiene ese capítulo, sino primeramente yo voy a traer el final y después voy a traer algunos versículos que Pablo dijo de qué manera debían hacerse las cosas, porque él encontró un desorden total en esa iglesia de Corintios, cada quien haciendo lo que bien le parecía, y Pablo le tuvo que llamar la atención. En el capítulo 14, los versículos finales dicen así: después de Pablo haber dado tantas instrucciones y haber dicho cómo debían hacerse las cosas y prohibir muchas cosas que estaban haciendo incorrectas, él dice aquí en los versículos 37 y 40, que son los versículos finales, lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, si alguno se lo cree que es un profeta o es un ser muy espiritual, un hermano muy espiritual, reconozca que lo que yo le escribo son mandamientos del Señor. Ahora Pablo dice: mal que lo ignore, allá es que lo ignore, pero yo sí se lo digo como son. Son mandamientos del Señor. Si lo quiere ignorar, ignorar. Pero si tú te crees profeta o espiritual, debes reconocer que lo que te estoy escribiendo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Y termina diciéndole así: alabado sea el Señor. Ahora él dice, ahora vamos a ver algunas escrituras de lo que Pablo dijo, porque Pablo dijo esta palabra, que se cree profeta o espiritual. Porque hay muchos que hacen lo que da la gana en la iglesia y dicen que es el Espíritu Santo, que lo voy a hacer. Eso no es verdad. El Espíritu Santo no es un Dios de desorden, sino de orden, como en todas las iglesias de los santos, como lo dice en el versículo 33. Bendito sea el Señor de este mismo capítulo 14. Alabado sea el Señor. Y termina diciéndole así: hermano, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero en el versículo 27 y 28 él dice cuál es esa orden. ¿Cuál es esa orden? Que se debe hablar en lengua y hacerlo de una manera decente y en el orden de Dios, no como a ti te dé la gana, hermano. Como andan muchos hermanos por ahí repitiendo lo que el otro dice. Aprenden ese lenguaje y ya dicen que están llenos del Espíritu Santo y dicen que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu de Dios. Desde que tú creíste, y fuiste bautizado, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Ahora la manifestación del Espíritu Santo viene más luego, pero tú estás sellado ya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora él dice aquí en el versículo 27, esto es un mandamiento que muchos pastores no lo están enseñando, porque si en la iglesia hay ese desorden que Pablo dijo, hermanos, si ustedes se reúnen, si la iglesia se reúne en un lugar y vienen incrédulos, indoctos, y ustedes todos están hablando en lengua, ¿no van a decir que están locos? Dice Pablo. Pablo le pregunta, ¿no van a decir que ustedes están locos? Pero claro que sí, porque solamente los locos que hacen un desorden así, habla todo el mundo a un tiempo y un lenguaje que nadie entiende. Porque cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, que es lo que yo le he dicho a muchos hermanos, el Espíritu Santo tomó a cada uno de los discípulos y le habló en el idioma de aquellos que estaban allí presentes. Y ellos decían, no son galileos estos que no hablan. ¿Cómo le oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que nacimos nosotros, la maravilla de Dios? Porque Dios quiere que se le entienda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, si alguno habla en lengua, esto sea por 2 y a lo más 3. No importa la cantidad de miembros que tenga esa iglesia. Bendito sea el Señor. 2 y lo más 3. Y por turno. Y si hay quien interprete esa lengua, porque si no hay quien la interprete, tiene que callarse en la iglesia y hablar para sí, para Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Ese es el mandamiento. No es que yo no crea en el hablar en lengua, pero no ese lenguaje de que todos dicen lo mismo. Y si yo aprendo la lengua que hablan los americanos, el inglés, yo no voy a estar todo el tiempo diciendo la misma cosa. Father, mother, creo que le dicen a la madre. Yo no sé hablar inglés, pero yo algunas palabras que yo oigo. Chicken, a los pollos. Y va a estar todo el tiempo chicken, father. No, hermano. Si usted habla inglés, usted va a saber lo que habla aquí, que está hablando con usted, y usted le va a dar respuesta a lo que le pregunte o lo que usted le quiera decir.
Pero no un lenguaje todo el tiempo lo mismo, y ya que y muchos con estremecimiento y muchos ruedan por el piso porque están yendo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el culpable de eso? El pastor que no enseña la verdad. Porque lo único que rodaban por el piso cuando el Señor estaba aquí en su ministerio terrenal eran los demonios. Los endemoniados rodaban por el piso, pero nunca un apóstol de Jesucristo, ni un seguidor de Jesucristo rodó por el piso, para que vieran que estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, no se dejen engañar por las apariencias, por la mentira y los engaños de Satanás. Vamos a seguir la verdad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La verdad de Dios. Voy a dejar comenzado solamente lo que David dijo en el Salmo 55. Y volveré en el siguiente mensaje a hablar de esto que David dijo. Es muy importante que lo escuchen ahora, pero yo le voy a hablar con más detalle en el próximo mensaje. En el Salmo 55, aquí el Señor Jehová, por medio de su siervo amado David, nos habla de los enemigos más peligrosos de nuestras almas. Y aquí veremos que no están lejos de nosotros, de los fieles hijos de Dios, sino que están junto a ellos, a nosotros. Y esto lo veremos en los versículos 12 al 18 de este Salmo 55. Dice David, comienza diciendo en el 12, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual había soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Para no enfrentar, no quería enfrentarlo. No era que David le tenía miedo a nadie, porque enfrentó un Goliat que ni Saúl ni ninguno de los hermanos de él, que eran diestros guerreros, lo enfrentaron. Y siendo un muchacho, todavía joven, un adolescente, podríamos decir, él enfrentó a ese gigante y lo venció. Y dice, porque me hubiera ocultado de él para no enfrentarlo. 13. Ahora, escuchen bien esto, hermano. Y con esto voy a concluir este mensaje para continuar el próximo domingo con más detalles y explicaciones que vendrán. Dice David, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente, juntos nos comunicábamos el uno al otro, dulcemente los secretos de Dios, y andábamos a mitad en la casa de Dios. Por eso es que dice la Escritura, hermano, que los enemigos del hombre son los de su casa, pero no es la casa donde tú vives, es de esa casa, de la casa de Dios, donde tú estás con estos que son, al parecer, que son íntimos, que son fieles discípulos del Señor y que son fieles hermanos tuyos. Tengan mucho cuidado. Y cuando dice mi guía, esto se está refiriendo, hermano, a quien está guiando las ovejas. ¿Quién es que guía las ovejas? Es el pastor. David era rey, pero él no era sacerdote. Bendito sea el Señor. Y él dice, si no tú íntimo mío, amigo y mi familiar. Sí, porque el pastor es tu guía, pero es tu familia, porque es miembro de la familia de Dios. Esto lo ampliaremos en el próximo mensaje, amados hermanos. Recuerden que David dijo, porque no me enfrentó a un enemigo, me hubiera ocultado de él, si no quiero enfrentarlo. Sino tú, al parecer, aparentemente, íntimo mío. Alabado sea el Señor. Mi guía y mi familiar, tú que me estás guiando. Pastor, me metiste para lo hondo en vez de dejarme aquí en lo bajito donde no sé nadar, o en las aguas de Dios, que son aguas fructíferas y que nos limpian y sacian nuestra sed. Porque el Señor dijo en Amós, enviaré hambre y sed sobre la tierra. Pero ella aclaró que no era de comida ni de agua, era de oír la auténtica palabra de Él, como estamos viviendo estos tiempos de hoy. Que hay unos pocos que estamos tratando con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, de traer la palabra pura, limpia y santa a aquellos santos varones de Dios, a aquella santa alma de Dios, hermanos y hermanas que quieren oír la verdad de Dios. Con fallas y debilidades, porque la tenemos. No somos perfectos. Aquellos que Dios está usando, no somos perfectos. Tenemos fallas y debilidades, pero en esta carne, en la palabra nos cuidamos mucho. En la palabra nos cuidamos mucho de no decir a los miembros de la iglesia, mira, esto no se puede hacer. Como hacen muchos, prohíben lo que Dios no prohíbe. Y entonces lo que Dios sí prohíbe, eso sí va, eso está bueno. Bendito sea el Señor. Cosas que Dios las prohíbe, que el Espíritu Santo las prohibió, que están ahí. Bendito sea el Señor. Y muchos pastores apadrinan eso.
Como yo le he dicho muchas veces, yo sé que muchas hermanas se calientan cuando el pastor le dice que la mujer no puede ser pastora. Pero no soy yo que lo digo, es la palabra de Dios que lo dice en 1 Timoteo. Y en este mismo capítulo 14, la semana que viene yo le voy a traer esa escritura. En este mismo capítulo 14 de 1 Corintios, dice que la mujer calle en la congregación porque no le ha permitido hablar, como también la ley lo dice. ¿Cuál ley? Busca a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14 y va a ver la ley ahí. Porque no permite a la mujer enseñar ni tomar dominio sobre el hombre. Y yo le pregunto, y con esto termino, después de Jesucristo, ¿cuál es la autoridad máxima en una iglesia? Después de Jesucristo, la autoridad máxima en una iglesia es el pastor. Y si allí en esa iglesia lo que es una pastora, todos los hombres que están ahí están bajo la autoridad de ella. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Y los pastores que han nombrado a sus mujeres, porque hay muchos que han nombrado a sus mujeres pastoras, se la van a ver, pero muy feo con el Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, porque esto no soy yo que lo digo, es la palabra. Búsquelo ahí, 1 Timoteo capítulo 2, 11 al 14. Y en el 15 dice que las mujeres pueden engendrar hijos, sí. Y las mujeres engendran biológicamente. No, pero ellas pueden evangelizar, sí, claro que sí. Fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Cristo. Y pueden profetizar. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Esto es en el Nuevo Pacto. Una mujer puede profetizar, hablar de parte de Dios. Y se puede ganar 10, 15, 20 para Cristo, pero no lo puede amamantar porque no tiene pecho, según dice Cantares, para amamantar a esos hijos. La leche espiritual, dice Pedro, no adulterada, la da el Señor a través de los varones que Él llama, para dar esa leche espiritual, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Y el próximo domingo seguiremos hablando de esta misma palabra. En 1 Corintios 14, ahí continuaremos porque hay mucha tela por donde cortar. Bendición y paz para todos. Amén.